Bien, bien, ya estamos. Bien, hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes al estudio de Primera de Pedro, ¿correcto? Sí, entonces, ah, bien, ¿qué expectativas tenemos para este nuevo libro que vamos a comenzar? No sé, quizás alguien tenga un conocimiento previo ya de este libro, alguien ya lo ha estudiado anteriormente, en algún momento ha escuchado, o quizás recuerdas un versículo así de memoria de este libro, ¿no? Hay varios versículos que son conocidos, o quizás nos los han mencionado en más de una ocasión, y tú dices, ¿qué? ¿Estaba en Primera de Pedro? Sí, estaba en Primera de Pedro. Y hay varios versículos que muchas veces se usan durante las predicaciones, por ejemplo, por diversos pastores, citan bastante a esta carta, ¿no? De Primera de Pedro, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar, como les decía hace un momento. El día de hoy básicamente vamos a ver un panorama general de todo el libro, básicamente es eso. No vamos a desarrollar el verso a verso el día de hoy, ya a partir del siguiente sábado vamos a hacer el verso a verso. Hoy básicamente es una introducción, un panorama general de toda la carta, ¿no? De en qué consiste, quién lo escribió, y y recuerda, ¿no? El panorama que el día de hoy vamos a dar te va a ayudar bastante durante todos los demás estudios para ubicarte en qué parte del libro estamos y de qué trata el libro en sí, ¿no? Porque a veces cuando vamos semana tras semana y de pronto nos enfocamos en la enseñanza de ese día, pero olvidamos de qué trata toda la carta, ¿no? Entonces, esta primera lección es muy importante para poder ubicarnos y entender el contexto de qué trata toda la carta, ¿correcto? Entonces, algunos datos importantes. Si en algún momento quieres hacer un alto, hacer una pregunta, y por cierto, te voy anticipando que no sé todas las respuestas, pero sí estoy dispuesto a escuchar las preguntas y tomar nota. Y David lo va a responder la próxima, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero si en algún momento quieres consultar, acotar algo, hazlo con toda confianza, ya que esto sea de alguna manera ameno, no quisiera estar hablando solo todo el rato, ¿no? Entonces, algunos datos importantes de esta carta. A ver, eh, ¿cuál creen que debe ser el propósito de toda esta carta? Cada carta o cada libro de la Biblia tiene un propósito. Ciertamente el propósito es general, siempre es mostrarnos a Cristo, ¿no? Pero tiene un propósito específico, un propósito particular, ¿no? Entonces, cada carta o cada libro de la Biblia tiene un propósito, ¿correcto? Entonces, ¿cuál será el propósito de esta carta, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene idea de cuál será el propósito de esta carta o en algún momento quizás ya lo ha estudiado? Sí, a ver, Julito, le dice. Eh, no lo he estudiado, pero yo creo que toda la escritura es la mente, toda la Biblia es la mente del Señor, ¿no? Y Amén. el propósito de la escritura del Señor es que mostrar nuestra condición humana, ¿no? No solamente nuestra condición humana, sino nuestra condición para con Dios. Ya. En qué condición nos encontramos para con Dios y mediante eso vernos, ¿no? Y acercarnos al Señor definitivamente. Nos muestra la condición caída y definitivamente para ponernos a cuenta y reconciliarnos con el Señor. Amén, amén. Muy bien, gracias, Julito. Sí, ciertamente hemos dicho en varias oportunidades que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra el mensaje del Evangelio. ¿Y ese mensaje del Evangelio quién es? Cristo, ¿no? Entonces lo hemos visto. Y para eso, ciertamente, este mensaje del Evangelio consta primero de malas noticias y después de buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Nuestra realidad espiritual, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? Para luego mostrarnos las buenas noticias o poder comprender cómo es que esa realidad espiritual presente o pasada, este, puede ser cambiada por Jesucristo, ¿no? Quien puede cambiar esa realidad, ¿no? Y esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio, básicamente, ¿no? Que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero cada uno de estos libros tiene, lo presenta de una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado de Juan, ¿no? No vamos a hablar de Pedro, pero de Juan. Juan tiene el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, ¿no? Las tres cartas de Juan, y es autor también del Apocalipsis. Y estos tres escritos, por así decirlos, incluyendo las tres cartas como si fuesen una sola, ¿no? Entonces el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis difieren ligeramente.
El evangelio, lo que hace, digo, el evangelio de Juan, básicamente lo que hace es, dice, es para creer en Cristo. Correcto, para creer en Cristo. Las cartas de Juan nos animan o tienen el propósito de perseverar en Cristo, ¿te das cuenta? El evangelio de creer en Cristo, las cartas de perseverar en Cristo, y Apocalipsis nos da esperanza en Cristo, una esperanza en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, lógicamente, las tres, Juan es autor de los tres escritos o tres libros, por así decirlo, resumiendo las tres cartas en uno solo, pero al mismo tiempo difieren en su propósito específico, ¿no? Porque todos hablan de Cristo, pero el Evangelio nos muestra a Cristo para creer en Él. Ahí encuentras Juan 3:16. Las cartas nos animan a perseverar en Cristo y el Apocalipsis nos da esperanza en Cristo, ¿te das cuenta? De esa misma manera, esta carta de Pedro, esta primera carta, también tiene un propósito específico. ¿Y sabes cuál es el propósito? El siguiente, ¿no? Quizás lo puedes, cuando estudies toda la carta, vas a comprobar lo que estoy poniendo en la pantalla. Básicamente es animar a los cristianos que sufren, ¿correcto? Mira, es animar a los cristianos que sufren. Es decir, esta carta es escrita para cristianos y cristianos que están pasando por un momento difícil, por un momento de persecución, por un momento de angustia en la que su fe está siendo probada. Y vamos a hablar un poco del contexto. ¿Por qué es que de pronto los hermanos que van a recibir esta carta o los cristianos que van a recibir esta carta de parte de Pedro de pronto estaban sufriendo? El contexto histórico nos dice de que ellos estaban sufriendo una persecución de parte del Imperio Romano, ¿correcto? Cierto, las persecuciones, cuando nosotros estudiamos un poco de historia de la iglesia, hubo distintas olas de persecución hacia los primeros cristianos, ya de parte del Imperio Romano. Pero antes que los romanos persigan a los cristianos, hubo una primera persecución que está registrada en Hechos capítulo, en el libro de Hechos en sí, ¿no? Pero se ve claramente en el capítulo 8. En el libro de Hechos, a partir del capítulo 3, 4 en adelante, ya vemos de alguna manera un hostigamiento de parte de los judíos, no de los romanos, ¿ah? Sino de los judíos que no habían creído en Cristo, hacia los judíos que sí habían creído en Cristo, es decir, hacia los cristianos. Dentro de ellos podemos encontrar a Pedro o a Juan encarcelados, por ejemplo, después de que sanaron, ¿se acuerdan? Al cojo, cuando estaban camino al templo, la hermosa, de pronto sanan un cojo y la gente comienza a glorificar a Dios, ellos comienzan a predicar de Jesucristo resucitado y de pronto vienen el Sanedrín con sus guardias y los llevan presos. Esos no fueron los romanos, fueron los judíos apresando a los discípulos del Señor, azotándolos en más de 2 oportunidades. ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo. ¿Y eso cuándo fue? Después del año 33. O sea, años después nada más comenzó esa persecución, pero aclaremos, de parte de los judíos no convertidos hacia los judíos sí convertidos. También en el libro de Hechos, capítulo 2, vemos el Pentecostés, ¿no? No es como es que de pronto se agregan como 3,000 a la iglesia, ¿correcto? Pero en Hechos, capítulo 8, es un punto clave. Hechos, capítulo 8, si alguien lo tiene, lo puede buscar y lo puede leer, ¿correcto? Hechos, capítulo 8, verso 1. Es un texto clave. Hechos, capítulo 8, verso 1, ocurre después de Hechos, capítulo 7. Pastor, ¿quién no sabe eso? Pero ¿qué ocurrió en Hechos, capítulo 7? Esteban fue apedreado. ¿Por qué? Por predicar de Cristo. Entonces, Hechos capítulo 8 comienza con una palabra clave. No sé si alguien lo tiene. Yo, pastor. A ver, vamos, Julito. 8. Y Saulo consentía en su muerte, dice. Ya, de Esteban, que ocurrió en el capítulo 7. Dale. El 8, ¿no? Capítulo Así es. 8, 1. Ya. Ajá. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Listo, ahí nada más. Entonces, ahí encontramos de que hubo una gran persecución después de que, de la muerte de Esteban, y dice que la iglesia fue esparcida. Esa palabra es clave, esparcida.
porque Pedro lo va a volver a usar en esta carta, esa palabra esparcida. Por cierto, esa palabra esparcida denota como cuando de pronto, no desperdiciada, sino esparcida en el sentido de que el agricultor cuando está en la sierra esparce la semilla. Entonces, de alguna manera, Dios permitió estos eventos, esta persecución de parte de los judíos hacia los cristianos, para que su iglesia sea esparcida, sea dispersa, se vaya por todo lugar, por Samaria, y de ahí menciona, ¿no, Julito? Al final, ¿por dónde? ¿Lo puedes leer? Por, el huevo, El 12, el 12. me regresé a esto. Ya, ahí estoy, eso. A ver. Hechos 8, ¿no? Ya. Y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, Ahí salvo los está. apóstoles. Excelente. Y es interesante, por toda Judea y luego Samaria. Y esto me recuerda un poco, porque cuando estudiamos el libro de Hechos, hacíamos un contraste entre Hechos 8.1 con Hechos 1.8. Mira, Hechos 1.8, Jesús da una promesa a su iglesia. Le dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, les va a dar poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Hasta Hechos capítulo 8, ellos estaban en Jerusalén ahí concentrados, estaban predicando el evangelio, estaban perseverando, estaban siendo afligidos, iban a la cárcel, pero seguían en Jerusalén, pero no habían dado el siguiente paso, ¿no? Por toda Judea, por Samaria y lo último en la tierra, no habían dado ese paso. Entonces, como no se estaba cumpliendo naturalmente Hechos capítulo 1.8 de ser testigos por toda Judea, Samaria y lo último en la tierra, Dios en su soberanía usa incluso esta persecución, permite esta persecución para que su iglesia sea esparcida fuera de Jerusalén. Entonces, a partir de ahí se comenzó una gran persecución hacia la iglesia. Eh, a veces pensamos lo siguiente, ¿no? Pensamos de que de pronto, ¿cómo es que la iglesia iba a salir a diferentes lugares? Como que de pronto hubiésemos esperado, o la historia sería más bonita cuando de pronto se levanta Pedro, Juan, Jacobo y dicen, bien, el hermano tal ya creció en el Señor, por lo tanto ahora lo enviamos a Éfeso. Bien, el hermano tal ya creció y estudió en el Instituto Bíblico, por lo tanto lo enviamos a Galacia, ¿no? Y sería como lo bonito, ¿no? De que vayan saliendo de esa manera, bien equipados, con todas las provisiones, ¿no? Con viáticos pagados, vuelos pagados, pero fue así, no. Te das cuenta de que de alguna manera la iglesia tuvo que aprender y comprender que Dios permitió esta persecución para que la iglesia cumpla los propósitos de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué Pastor nos habla todo esto? ¿Por qué? Porque esta persecución comenzó ciertamente de parte del pueblo judío, pero más adelante, después de que Pablo desarrolla su ministerio, los discípulos desarrollan su ministerio, la persecución ya va a ser de parte del imperio romano. ¿Por qué? Porque los cristianos van a comenzar a cambiar su manera de pensar. Los cristianos van a comenzar a de pronto a vivir el evangelio. Y el vivir el evangelio va a discrepar mucho con la forma de vida que implantaba el gobierno romano, una forma de vida de idolatría, una forma de vida llena de inmoralidad, una forma de vida superficial. Entonces, va a chocar con la forma de vida del cristiano. Entonces, se va a tornar, entonces, va a haber un choque entre ambas, por así decirlo, maneras de pensar, maneras de vivir. Entonces, el imperio romano lo que va a hacer es comenzar a perseguir a los cristianos, a los que no quieren postrarse bajo sus emperadores de turno. Entonces comienzan las olas de persecución. Y más o menos para esos años es que va a ser escrita esta carta. Pedro va a escribir esta carta a aquellos hermanos que están sufriendo la persecución no solamente de parte de los judíos, sino también de parte de los mismos romanos. Y en esos momentos sí es que su fe va a ser puesta a prueba. Hoy en día cualquiera dice yo soy cristiano, claro, porque no está prohibido, pero en aquel momento te podía costar la vida andar con un polito así como yo, ¿no? Que diga Jesús Salvador, ¿no? Entonces, te podría costar la vida.
Entonces, y había recortes económicos, había distintas maneras de perseguir al cristiano, distintas maneras de afligir al cristiano, económicamente, socialmente y físicamente, y de manera, y los casos más extremos es encarcelándolos, usándolos como antorchas humanas, o llevándolos al Coliseo romano para que peleen con gladiadores o con fieras salvajes. Eso era lo más cruel, pero ocurrió. Entonces, en todo ese contexto, la iglesia, el cristiano está sufriendo. Entonces, Pedro escribe esta carta justamente para animar a aquellos cristianos que estaban sufriendo a causa de este hostigamiento, de esta persecución que era parte de aquella época. Pregunto yo esta noche, tú dices, pero pastor, eso ya no ocurre hoy en día en Pachacútec, en Ventanilla, no hay eso, ¿no? Las autoridades no nos están persiguiendo de esa manera, entonces nos salteamos el libro de Primera de Pedro porque eso es para los cristianos que sufren. ¿Será cierto que el cristiano hoy en día no sufre aflicciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Satanás ya se cruzó de brazos y ya no aflige al creyente? ¿Será que el mundo está cómodo con los cristianos? ¿Será que el enemigo está cómodo con nosotros? No, o sea, la iglesia hoy en día, la verdadera iglesia, el verdadero creyente sigue siendo afligido bajo otras formas, ¿no? Bajo otros tipos de aflicciones. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, si alguien se imagina otro ejemplo, lo puede decir también, o se acuerda de otro ejemplo. Un ejemplo claro es de que, por ejemplo, los chicos, los adolescentes, muchos adolescentes desertan de su cristianismo o, o prefieren decir no soy cristiano en el colegio. ¿Por qué? Por la burla, ¿no? De los amigos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Por la burla de los amigos, muchas veces. ¿Por qué? Porque en tu adolescencia, 13, 14 años, tú vas a un colegio estatal y dices que eres cristiano, vas a recibir burla, ¿no? Ahora, peor todavía si vives como cristiano, ¿no? Cuando le dices no a la mentira, cuando le dices no a los chistes en doble sentido, cuando le dices no a esa forma de vida de inmoralidad, va a haber una forma de persecución de parte de los amigos, por ejemplo, ¿no? Vivimos en una sociedad de alguna manera corrupta, donde puedes obtener muchas cosas por debajo de la mesa, ¿no? Con los famosos atajos o las famosas coimas. Y si tú haces las cosas derecho, pero la autoridad no es nada derecho, sino la autoridad no es nada justo, vas a sentir como una injusticia, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué? Mira, el otro le dio su coima y se ahorró el problema, pero tú como cristiano no puedes hacerlo. Y no debes hacerlo, por cierto. Entonces va a venir una especie de aflicción a tu vida. Puedes tomar el atajo de pronto, ¿no? Pero no es correcto. Puedes tomar el atajo en ese momento de decir, bueno, voy a mentir, pues no, pero no está bien. No sé, ¿no? Son formas de hoy en día en el mundo occidente, en esta parte en la que de alguna manera somos afligidos, en la que de alguna manera vamos a ser también probados y nuestra fe va a ser probada. ¿Me dejó entender? Entonces, puede venir una propuesta indecorosa, una propuesta nada agradable para el Señor, y tú cómo vas a responder ante esa propuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso decía, para los verdaderos creyentes todavía existe persecución de otra manera. El que dice ser creyente, pero vive según sus propias preferencias y no por convicciones, ese sí se va a saltear muchas cosas y la va a pasar happy, por cierto. Pero el que realmente quiere vivir como Cristo, el que realmente quiere vivir a la luz de la palabra, muchas veces se va a ver expuesto a este tipo de persecución. Pero también hay la persecución física en el mundo oriental, ¿no? Donde en lugares donde está prohibido el cristianismo. Corea, por ejemplo, ¿no? Mismo Japón es complicado, mismo China es complicado, ciertas ciudades, ¿no? Entonces, ahí hay persecución literal, pero aquí también hay un tipo de persecución. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, ¿esta carta también será de utilidad y de bendición para nosotros? Claro que sí, porque nosotros también pasamos sufrimiento, pasamos aflicción, no estamos libres de eso. Y eso no te hace más pecador ni te hace menos espiritual, sino por lo contrario. La Biblia dice que vamos a ser probados. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pregunto, ¿todo cristiano hoy en día está en el mundo? Estamos en el mundo. Jesús dice, ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿no? Entonces, mientras estemos en este mundo, va a haber aflicción y vamos a ser probados. Entonces, el propósito de esta carta, ¿qué es? Animar a los cristianos que sufren.
Si estás sufriendo en este momento, créeme que el Señor lo que quiere es animarte con esta carta. Otro dato importante, Pedro. El autor. ¿Quién es el autor? Fácil, pues, ¿no? ¿Quién es el autor de la primera carta de Pedro? Pedro, ¿no? Entonces, definitivamente, Pedro es el autor, ¿ya? Entonces, el escritor, averígualo. Averígualo. Algunos dicen Pedro, ¿cierto? ¿Será seguro? Así como Pablo escribió a los romanos, ¿será? Pablo no escribió a los romanos, Pablo es el autor, pero no es el escritor, ¿no? El escritor es Tercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquel entonces había una costumbre de que ciertamente el autor es Pedro, pero el escritor, ellos tenían una especie de secretario, ¿no? Por así decirlo, ¿correcto? Bien, ¿quién era Pedro? Algunos datos importantes o curiosos quizás sobre Pedro, te lo voy a mencionar rápidamente, dice, él no era solamente un apóstol, sino además era el líder del grupo apostólico. Es decir, no solamente era un apóstol, sino dentro de los 12 apóstoles, siempre había una especie de líderes. Y la Biblia, el libro de Hechos, nos narra tanto a Pedro, pero también nos narra a Jacobo y también a Juan en algún momento. Entonces, pero ellos tres básicamente son nombrados en el libro de Hechos. Los demás ni siquiera son nombrados, es interesante ese detalle, ¿no? Pero a Pedro, a Jacobo y Juan se los nombra siempre como siempre tomando la delantera, se quiere decir, tomando la iniciativa, por ejemplo, en la predicación después de Pentecostés, a Jacobo cuando hubo un problema entre Juan y los judíos, cristianos en Antioquía, van a Jerusalén y ahí estaba Pedro, estaba Jacobo, por ejemplo. Entonces, Pedro, el autor de esta carta, no solo era un apóstol, sino era uno de los líderes dentro de los apóstoles, ¿correcto? Pedro era un hombre importante y de influencia en la iglesia primitiva. Ciertamente era importante en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, por haber sido discípulo de Jesús. Es considerado el autor, dice, considerado al autor, dice, los primeros cristianos deben haber recibido esta carta con importancia, ¿no? Y mira, las cartas de Pablo, de Pedro, son igual de importantes, pero para los primeros cristianos, ¿cuál ha sido la sensación? ¿Cuál es la sensación? Es distinto recibir un escrito de parte de Lucas, autor del libro del Evangelio de Lucas y también de Hechos, a recibir una carta de parte de Pedro, ¿no? Porque tenían una consideración por Pedro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque Pedro había estado con Jesús. Eso no hace más importante a la carta, pero en el contexto para los que lo recibían, de alguna manera dice, uy, esta carta viene de parte de Pedro, ¿no? O sea, el discípulo de Jesús, ¿no? De igual de importantes como las cartas de Juan, por ejemplo, para la iglesia primitiva eran consideradas muy importantes, ¿no? Más bien otras cartas fueron cuestionadas luego, ¿por qué? Porque no venía de un apóstol directo de Jesús, por así decirlo, ¿no? Fue cuestionada, por ejemplo, la carta de Santiago, ¿no? Entonces, fue cuestionada, ¿no? Entonces, Hebreos, porque no se sabía su autoridad, fue cuestionada de alguna manera, ¿no? Pero nosotros hoy en día sabemos que son igual de importantes porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿correcto? Otro dato, el nombre Pedro es el más mencionado en los evangelios aparte de Jesús. Eso es un dato interesante, ¿ah? Si quieres, compruébalo, ¿no? Lee los 4 evangelios, pues. Dice, ese es uno de los nombres más mencionados después de Jesús. O sea, el nombre más mencionado en los 4 evangelios es Jesús. Y en segundo lugar, en el top, está Pedro. Es interesante, ¿no? Otro, nadie habla tanto como Pedro y Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo. Es interesante. Jesús habló, al mencionar nombres, habló más de Pedro que cualquier otro individuo. O sea, Jesús dentro de sus mensajes, sus conversaciones, él mencionó nombres. Y el nombre que más mencionó, dice, según la Biblia, es Pedro. Es interesante, ¿no? Entonces son datos curiosos. Otro, Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Es otro también dato interesante, ¿no? Pedro fue uno de los que a Jesús le jaló la oreja más que a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro tenía una personalidad impulsiva, ¿no? Decía lo que estaba pensando, ¿no? Y se mandaba nada más, por así decirlo, ¿no? Era uno que se aventaba a decir lo que él estaba pensando, lo que él creía, ¿no? Y eso, en algún momento recibió un halago de parte de Jesús, donde dijo, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, y ahí Pedro sacó pecho, pues. Pero hubo otro momento en el que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién le dijo? A Pedro, te das cuenta, ¿no? Hubo otro momento en el que Pedro le decía, Señor, todos te van a traicionar, todos se van a escandalizar, pero yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, tú eres el primero en negarme, ¿no? Entonces,
son datos interesantes sobre Pedro. Pedro fue el único discípulo, dice, que se atrevió a reprender a Jesús. No tanto a reprender, pero a corregir. Intentó corregir a Jesús, Pedro. Justamente por eso que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Jesús estaba diciendo una verdad, que él iba a padecer, ¿no? Que Jesús iba a morir en la cruz, y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo es eso? No es posible, ¿no? Entonces, y Jesús le dice, pues apártate de mí, Satanás, ¿no? Pedro confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. Es interesante, ¿ah? Pedro, en el libro de Hechos, vemos cómo es que él predicó y se convirtieron 3000 personas, ¿no? Con valentía. Fue a la cárcel y salieron y siguió predicando de Jesús, ¿no? Eso es un dato interesante. Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. ¿Cuántas veces lo negó? A ver, pregunta, examen. ¿Cuántas? 3. 3, ¿no? Dice que el gallo cantó 3 veces lo negó a Jesús, ¿no? Elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Jesús elogió a Pedro, ya te conté hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque le dio, ¿no? Le atinó, ¿no? Cuando él dijo, ¿no? Jesús se refirió a Pedro como Satanás solo entre los discípulos, ¿no? Cuando estaban en sus círculos, apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿no? Pedro entre los discípulos fue dirigido por Jesús como Satanás, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te he dicho hace un momento, ¿no? Bien, el destinatario de esta carta, volviendo a la carta. Hemos hablado del autor, el autor es Pedro, ya sabemos, discípulo de Jesús, uno de los más importantes o considerado, ¿no? Entonces, el destinatario, ¿para quiénes? También dije parte de eso, ¿no? ¿Para quién estaba dirigida esta carta? Para los cristianos judíos, básicamente, ¿correcto? Cristianos judíos, es decir, un judío que se había convertido al cristianismo. No todo judío aceptó a Jesús. Por cierto, los judíos fueron de alguna manera los autores intelectuales de que Jesús vaya a la cruz, ¿no? El Sanedrín y todo lo demás, y el pueblo que dijo, ¿a quién libero? A Barrabás, decían. Entonces, eran los judíos. No eran los gentiles hablando eso, eran los judíos. Entonces, los judíos de alguna manera se dividieron en dos, los que se convertían a Cristo y los que negaban a Cristo. Los que se convertían a Cristo vendrían a ser cristianos judíos, ¿no? Y los que negaban a Cristo vendrían a ser simplemente, seguían siendo judíos radicales que negaban y perseguían a los cristianos. Entonces dice, esta carta dice, es dirigida a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y se habían esparcido por toda Asia Menor. ¿Cuándo ocurrió eso? Evento, Hechos capítulo 8, verso 1 y 2 lo hemos leído, ¿no? Es cuando la iglesia fue dispersada, ¿no? Perseguida. Parte de estos perseguidores, ¿quién fue? Saulo, ¿no? Hechos capítulo 9, fue parte de estos perseguidores que asolaban, ¿no? No era el único. Otro dato importante, la fecha de la escritura. Dice alrededor del año 64 después de Cristo. Posiblemente es de Roma. Luego te voy a decir por qué desde Roma. Es decir, esta carta se escribió en el año 64. Por eso te decía, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, pero ya por los romanos. No solamente por los judíos, sino por los romanos, ¿no? Entonces, alrededor del año 64, Pedro escribe esta carta. Se cree desde Roma porque Pedro desarrolló su ministerio en Roma. Después de Jerusalén, tuvo un viaje a Roma y desarrolló gran parte de su ministerio en Roma. Y también debido al siguiente versículo, mira. El verso, primera de Pedro, justamente esta carta, primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente, ¿no? La iglesia que está, por cierto, para ubicarte un poco este versículo, está ya casi al final de esta carta, cuando Pedro ya se está despidiendo, está mandando saludos. Entonces ahí menciona Pedro lo siguiente, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y tú dices, ¿qué? ¿Babilonia? Déjame decirte que para aquel entonces, para el año 64 después de Cristo, Babilonia como ciudad, como imperio, ya no existía. Entonces, ¿por qué Pedro de pronto menciona a Babilonia? Y dice, la iglesia que está en Babilonia. Y uno dice, pero en Babilonia no había iglesia, porque como imperio, como ciudad, ya no existía, ya no estaba activo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchos de los escritos, siempre a aquel sistema que está persiguiendo a la iglesia, figurativamente los escritores de la Biblia lo mencionan como Babilonia. Juan mismo lo menciona en Apocalipsis como la gran Babilonia, ese sistema de sociedad, de imperio que está persiguiendo a la iglesia.
Entonces aquí Pablo dice, la iglesia que está en Babilonia, es decir, en este lugar de donde viene la persecución, ¿no? ¿Y dónde era ese lugar de donde venía la persecución? Roma. Por eso es que se cree que posiblemente esta carta fue escrita desde Roma, no Babilonia, sino porque está usando, por así decirlo, esa figura, ¿no? Desde esta Con el ciudad gemelo, que tío, los está desaparecido ahorita, hermano. persiguiendo, ¿no? Desde esta ciudad que los está persiguiendo, ¿no? Dice, elegidamente con usted, dice, elegida juntamente con ustedes, le está diciendo, la iglesia que está aquí en Roma, de este lugar de donde lo persigue, es igual que ustedes, y esa iglesia les manda saludos, ¿no? Y menciona también a Marcos, su hijo espiritual, ¿no? Que, o sea, bueno, que estaba también con él, ¿no? Entonces, pero básicamente cité este versículo porque es que se cree que fue escrita desde Roma, ¿no? Entonces, bien, el versículo clave de todo el libro. Hay varios versículos que vamos a ir encontrando, pero uno de los que yo considero que es clave para comprender y que de alguna manera resume el mensaje de este libro. Recuerda, ¿cuál era el propósito? Animar a los cristianos que están sufriendo. Pregunto, ¿por qué estaban sufriendo? Por la persecución, ¿no? Entonces, dice, el versículo clave es 1 Pedro 1:7. Si tienes tu Biblia, chévere. Si no, lo puedes leer aquí. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo es que la fe de los hermanos iba a ser sometida a prueba? Todo el libro nos narra que ellos estaban pasando sufrimiento, estaban padeciendo a causa de su fe. Es decir, a causa de decir que son cristianos, a causa de predicar a Cristo, a causa de no querer doblegarse ante el emperador, a causa de no querer amoldarse a la forma de vida del imperio de aquel entonces, el imperio romano. A causa de todo eso, ellos estaban padeciendo injusticias, angustias. Y Pedro le dice, para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, le está diciendo que esto es una prueba de vuestra fe, es decir, su fe está siendo probada de los cristianos, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y hace una comparación, ¿no? Así como el oro es probada con fuego y el oro es perecedero, por más que parezca un metal precioso, todo lo demás, pero es perecedero, dice, ¿no? Dice, es probada con fuego. De la misma manera, dice, nuestra fe, la fe del cristiano es probada y estaba siendo probada en el contexto por la persecución que estaban padeciendo. Pero ¿cómo es que debían de ser hallada después de esta prueba? La fe de los cristianos dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y le está diciendo, pero tiene que ser hallado glorificando, alabando, honrando el nombre del Señor Jesucristo, manifestando y hasta que el Señor Jesucristo sea manifestado. Y es interesante. Hoy en día, decíamos nosotros haciendo una comparación, ¿pasamos situaciones difíciles? Sí. ¿Somos tentados? Sí. ¿Somos probados? Sí. La pregunta es, ¿todo cristiano es probado? La pregunta es, ¿cómo pasamos esa prueba? Cuando hemos pasado la prueba, se podrá decir ciertamente esta persona o se podrá decir ciertamente Luis Bolaños es un cristiano con convicción y mira, no doblegó su fe y no se amoldó a mi propuesta, dirá el enemigo y dirá las personas. Las personas dirán ciertamente Julito, Julio César, ciertamente está firme en su fe y no doblegó a las tentaciones que se le presentó. Porque todos vamos a ser tentados, pero muchos van a caer. Pero seamos de aquellos que no ceden a la prueba, que no ceden a la tentación, a las salidas que ofrece el enemigo en medio de la prueba que estamos pasando. Económica quizás, ¿no? O sea, pero de diversos matices. Pero finalmente lo que está siendo probada, ¿qué es? Nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada. Decíamos años atrás, cuando yo exprimo el limón, ¿todos han preparado ceviche? Sí, ¿no? Todos hemos preparado ceviche en algún momento. Cuando exprimimos el limón, ¿qué sale? ¿Jugo de qué? Surtido, dicen. No. ¿Qué sale, hermanos? Ya, pues, ayúdenme. Cuando yo exprimo el limón, ¿qué sale? Tamarindo, jugo de limón, ¿no es cierto? O sea, cuando exprimo el limón, sale jugo de limón, no va a salir naranja, ¿no? O sea, fresa peor. O sea, lo que cuando yo exprimo el limón, sale limón. Y ese exprimir justamente es cuando es similar a que cuando el cristiano es exprimido por la prueba, es probado,
está en una situación complicada, de angustia, está siendo probada nuestra fe. ¿Qué sale? O sea, ¿sale mi mundo? ¿Sale mi carne? ¿Salen mis emociones? Y dice, es que él me molestó, pues, ¿no? O sea, y respondo a mi manera, o sale mi jugo de cristiano, o sale cristianismo. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. ¿Alguna vez te han tratado mal? Sí, ¿no? El mototaxista, el cobrador de la combi, mira, son ejemplos cotidianos, ¿no? O en el trabajo, ¿no? El jefe, ¿no? De pronto, viene airado y te... Ciertamente, ¿no? No vamos a ser mensos, pero seamos mansos, ¿no? En nuestra manera de responder. Ciertamente podemos hacer respetar nuestros derechos, pero sin poner en juego nuestro cristianismo, nuestro testimonio, ¿no? O sea, ciertamente podemos reclamar y podemos manifestar nuestra manera de pensar, pero es triste cuando de pronto, ¿no? O sea, el inconverso viene y nos provoca, quizás es injusto lo que nos está diciendo, su trato quizás es injusto, pero de pronto sale de nosotros sapos, culebras, o de igual a igual, ¿no? Recuerda, él es inconverso, no conoce a Dios. Tú conoces a Dios. Y el Señor está esperando que, que tu actitud, tu accionar, sean de alabanza, gloria y honra para nuestro Señor. Tu manera de reaccionar y responder a la situación sean de alabanza, gloria y honra. Una situación difícil de salud, no sé si algún momento ha pasado, a mí me pasó en algún momento, ¿no? Mi papá enfermó y la familia decía, llevémoslos al curandero, ¿no? Llevémoslos al... Y en la desesperación te vienen propuestas como esas, ¿no? Y mientras que tú estás diciendo, oremos al Señor para que el Señor haga su obra, y a pesar de que el médico dice, no, ya es terminal y todo lo demás, pero viene la presión de los que no conocen de Dios y te dicen, sí, pero mira, por si acaso no seas malo, llévalo al curandero, al chamán y todo, y, y tu fe está siendo probada, ¿no? Y podemos ahí en ese momento somos tentados a ceder y perder nuestras convicciones. Un aprieto económico, ¿no? La economía está mal y de pronto te vienen propuestas donde puedes hacer dinero fácil, pero poniendo en cuestión tu fe, tu testimonio en el Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, va a permitir que nuestra fe sea puesta a prueba, sea sometida a prueba, pero Él está esperando que sea hallada en alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando hayamos pasado la prueba podamos decir, Señor, gracias porque me diste las fuerzas para pasar esta prueba. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Entonces, por eso que este es el versículo clave que debemos de recordar. 1 Pedro 1:7, ¿correcto? Bien, ahora sí te voy a dar a grandes rasgos datos importantes y con esta diapositiva terminamos. Bien, el primer capítulo básicamente va a ser una introducción, ¿no? Entonces este cuadrito luego si quieres se los envío. El primer capítulo básicamente va a ser una introducción, pero tú ya sabes de qué trata la carta, ¿no? De animar a los cristianos que están en sufrimiento, que están pasando pruebas. Entonces el primer capítulo es básicamente una introducción, ciertamente, ¿no? Donde les va a decir en el verso 7 que su fe va a ser probada, que va a ser puesta a prueba y que es necesario que sea hallada en alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué manera? En el verso 3, mira lo que dice el verso 3. Si alguien tiene su Biblia, vamos a leerlo, el verso 3 del capítulo 1, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, nosotros vamos a aguantar el sufrimiento, sí, pero con esperanza. Con una esperanza de que va a haber, justamente cuando estudiamos Corintios, de que hay una resurrección, que hay un lugar mucho mejor, que nuestro destino no es quedarnos aquí en la tierra sufriendo por la eternidad. Pablo decía de otra manera que esta prueba momentánea produce un eterno peso de gloria. ¿Me dejo entender? Que la prueba que vamos a sufrir aquí en el mundo es momentáneo.
momentáneo, pero llegará el momento en el que estaremos con el Señor, ¿no? Entonces, aguantemos de alguna manera la aflicción, el sufrimiento, pero no es para siempre, es momentáneo. ¿Y de qué manera voy a aguantarlo, soportarlo? Teniendo mi esperanza en Jesucristo, teniendo mi esperanza en Jesucristo, quien resucitó y ha prometido resucitarme. Amén. Capítulo 2, ¿de qué manera voy a soportar la prueba? Capítulo 2, deseando, dice, la escritura. Y este versículo sí, muchos quizás lo han escuchado. Deseando la escritura. Capítulo 2, verso 1 y 2, mira lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es así, habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí hay una palabra clave: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo voy a soportar la prueba mientras esté en este mundo? Deseando constantemente nutrirme, alimentarme de la palabra de Dios. Porque no solamente está en el hecho de decir, ya voy a sufrir, ¿por qué voy a hacer? Pero si no me alimento de la palabra de Dios, si no estoy deseando la escritura, no estoy deseando estos estudios bíblicos, ¿cómo voy a estar preparado para la prueba? Lo más probable es que voy a desaprobar, ¿no es cierto? Lo más probable es que voy a terminar fallándole al Señor, lo más probable es que voy a terminar negando mi fe, porque no me estoy nutriendo, ¿me vas a entender? Entonces, una manera, ¿cómo es que voy a soportar la prueba? Es deseando la escritura, como ese niño recién nacido. Todos, la mayoría aquí ha tenido bebés en casa y saben cómo es un niño, ¿no? Bueno, mi hijito hasta ahora dice, tengo hambre, y tienes que darle, ¿no? Y un niño es así, ¿o sí o no? O un niño no sabe de horarios. En todo momento está deseoso. Tiene hambre, te va a pedir. Igual debe ser el cristiano, ¿no? O sea, constantemente anhelando de escudriñar la palabra. ¿De qué manera más puedo seguir soportando las pruebas aquí en la tierra? Comportándonos según el sacerdocio. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué es una palabra sacerdocio, no? O sea, ¿qué era un sacerdote en el Antiguo Testamento? Básicamente era un intercesor, un intermediador entre Dios y el pueblo, ¿no? Servía a Dios y también servía al pueblo, básicamente. Pero eso era en Levítico, eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora Pedro nos va a decir, va a hacer una comparación, va a decir que nosotros como iglesia, como cristianos, cumplimos el mismo rol hoy en día. Mira lo que dice el verso 9, no sé si alguien lo puede leer, es más, algunos quizás lo saben de memoria. Pues, vamos David. Amén, pastor. Dale. El pueblo de Dios, título, dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Correcto. Entonces, Pedro, una de las cosas que hace con los cristianos que están sufriendo, les recuerda que ellos son linaje de Dios, linaje escogido, que son real sacerdocio, que son pueblo de Dios y que tienen una función, ¿no? Es que tienen una función que es anunciar las virtudes de aquel que los ha sacado ¿de dónde? De las tinieblas. Entonces, ¿de qué manera voy a perseverar? ¿De qué manera voy a, voy a tener paciencia bajo el sufrimiento, por así decirlo? ¿Voy a resistir el sufrimiento? Recordando, entendiendo que estoy con un propósito aquí, y ese propósito comportándome como un sacerdote del Señor, en el sentido como un representante del Señor, como su pueblo, como su linaje escogido, y que tengo una función que es anunciar el evangelio del Señor. ¿Qué más? Verso 21. Aquí debería decir pisando o dando pisadas en Cristo, ¿ya? Pero vamos a leer el verso 21. Alguien más, aparte de David, a ver quién puede leerlo. Vamos. A ver, pastor, 21. Amén. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Puedes leer el 22, amigo? El cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Ahí nada más. Es interesante, ¿no? Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. El Señor nos habrá llamado para de pronto prosperarnos, hacernos ricos y todo lo demás, como por ahí se dice. No, no, o sea, sino dice para seguir las pisadas del Señor. Y cuando dice las pisadas del Señor, aunque Él es el dueño del oro y la plata y todo lo demás, pero no se está refiriendo para que siga las pisadas y seas rico como Él. No, no, no. Aunque Él es el Rey de Reyes. Mira, leamos bien el versículo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y si Cristo padeció, Pablo padeció, Pedro padeció, los discípulos padecieron, la iglesia primitiva padeció, ¿nosotros estaremos exceptuados del padecimiento? No. Si de pronto estamos dispuestos a anunciar las virtudes del Señor, créeme que el enemigo no va a estar de brazos cruzados. Va a venir un rechazo de parte del sistema, de este mundo, de la forma de vivir de este mundo. Pero el Señor nos dice, tranquilo, o sea, eso es momentáneo, estás siguiendo las pisadas ¿de quién? De Jesús. En ese sentido es que estamos cargando su cruz. No para así ser salvos, ¿ah? No porque ya, entonces ese es el costo para ser salvos. No, 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 porque ya somos salvos. Pero ¿sabes qué? Pero hay una promesa, esperanza de resurrección, que estaremos también seremos glorificados con Él, que es distinto. Entonces, tampoco con esto te estoy diciendo, ve y busca sufrir, no, adrede, no. Los discípulos no hicieron eso. No buscaron sufrir adrede, sino a causa de anunciar a Cristo, venía la persecución. Y Jesús lo había dicho en Mateo, ¿no? Bienaventurado el que es perseguido a causa de mi justicia, a causa de anunciar a Cristo. Bienaventurado el que es perseguido. Hay una bienaventuranza, pero también una realidad que vamos a ser perseguidos. Avanzamos al capítulo 3, dice, siendo piadosos en el hogar, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? O sea, pensamos que a veces el sufrimiento solamente, o el mostrar a Cristo, el perseverar, solamente consiste en salir y predicar y no, también tiene que ver mucho con el hogar. Mira lo que dice el capítulo 3, los 2 primeros versículos, si lo puede leer alguien más. Ya leyó David, leyó Luis, alguien más me está siguiendo ahí, que podría leer. Alex, vamos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas castas y respetuosas. Correcto. Y de ahí va a comenzar a hablar de más deberes conyugales. Comienza con las mujeres y varios varones dijeron amén cuando dice sujetados y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? Comienza a dar instrucciones a cómo deben ser los deberes conyugales, cómo es que debe ser el comportamiento de la mujer, pero más adelante también va a hablar de otros miembros de la familia. Comienza, lógicamente, diciendo de que la conducta debe ser casta, ¿no? Casta en el sentido de ser correcta, ¿no? Debe ser pura. Entonces, no solo está el hecho de decir, soy cristiano, voy a salir a predicar. Sí, comienza por casa, con tu comportamiento. Eso va a hacer muchas veces que entres en momentos difíciles en los que vas a tener que, como dicen algunos, amarrarte la lengua, sea varón o mujer. Sí, va a llegar momentos quizás en el que va a haber una discrepancia entre pareja. Sí, y ahí es el momento en el que el Señor te dice, este es el momento en el que tienes que ser piadoso en tu hogar. Este es el momento en el que tienes que seguir mi ejemplo dentro de tu hogar. Y de esa manera damos testimonio de Cristo. ¿El mundo dirá eso? No, el mundo dice, no, pues no, o sea, el mundo elogia a Shakira, por así decirlo, ¿no? Y usa ese tipo de ideologías, ¿no? O sea, pero el Señor nos dice que nuestro comportamiento debe ser casto, puro, de testimonio, y que eso incluso va a impactar la vida del cónyuge. Y es más, si el cónyuge no es cristiano, va a terminar convirtiéndose. Hay personas que han llegado al cristianismo y su pareja aún no se encamina en las cosas del Señor. Entonces, ¿de qué manera gano a mi pareja? Con mi conducta. No solamente ya con la predicación, sino con mi conducta. Cuando comienzo a vivir la palabra del Señor, la persona que está al lado va a decir, oye, yo pensé que solamente le había dado por unas semanas, pero ahora de pronto este
está cambiando realmente y esa persona va a recibir testimonio de Cristo, de que Cristo cambia vidas. ¿Me dejo entender? Entonces es importante, ¿no? También en el hogar. Luego dice, estando felices a pesar del sufrimiento, ¿no? Esto en el verso 3 está, ¿no? Es similar a lo que de alguna manera Santiago también dice, ¿no? Estando felices, por así decirlo, a pesar del sufrimiento, ¿no? No es un creyente quejoso de la situación, sino su felicidad está en Cristo, a pesar de que hay sufrimiento. No sé si alguien lo puede leer el capítulo 3, verso 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, lo que Pedro está preguntando es, ¿alguien les hará daño si ustedes están siguiendo el bien? Es decir, si ustedes están siguiendo a Cristo, si ustedes están haciendo lo correcto. ¿Por qué tendríamos que tener una actitud quejosa con el Señor o con la vida? Pero a veces caemos en eso, ¿no? No sé si te ha pasado. Caemos en una actitud quejosa o de inconformidad con la situación, con la vida, y en el fondo estamos haciéndolo con el Señor, ¿no? Como que tenemos vidas amargadas a causa de la situación, y cuando en realidad Pedro te preguntaría, ¿y qué es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro te diría, pero si estás con Cristo, ¿por qué de pronto esta situación te altera, te afecta, te hace perder tu paz, tu alegría, tu gozo en el Señor? ¿Nuestro gozo debe estar basado en las situaciones? No. Nuestro gozo debe estar basado ¿en quién? En Cristo. Es una de las cosas que debemos recordar cuando atravesamos situaciones difíciles. Cada una de estas cosas nos va a enseñar el Señor a través del estudio de este libro, ¿no? Estamos en una especie de panorama. Capítulo 4, ¿no? Teniendo, dice, la mente de Cristo, ¿no? Capítulo 4, teniendo la mente de Cristo. Si alguien tiene su Biblia, puede leer el versículo 1, ¿no? Capítulo 4, verso 1. ¿Alguien lo tiene ahí en la mano? Vamos, Alex. Sí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Entonces dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Entonces está diciendo, Cristo ya derrotó el pecado, ya no tenemos por qué vivir para la carne ni en la carne, sino que debemos de vivir teniendo el pensamiento ¿de quién? De Cristo, ¿no? El pensamiento de Cristo. Entonces, algo clave se quiere decir para poder, de alguna manera, atravesar los momentos difíciles como cristianos. Te vuelvo a recordar, momentos difíciles por el hecho de que estamos haciendo las cosas para glorificar al Señor, es eso, ¿no? De tener la mente de Cristo. Porque otra manera es lo que conviene a mi corazón, lo que agrada a mis pasiones, a mi concupiscencia, y ciertamente me puedo ahorrar muchos sufrimientos quizás, y vivir quizás en una comodidad, pero también al mismo tiempo en una doble vida. Y eso no agrada al Señor. Pero hacer lo correcto muchas veces trae ciertas implicancias de parte de la sociedad, de parte del sistema, pero recuerda, somos llamados a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Cristo pudo haber, por así decirlo, optado por muchos atajos cuando estuvo aquí en la tierra. Pudo haberse evitado muchos sufrimientos, muchos desplantes, muchas calumnias. Pudo haberse evitado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a ti. No lo hizo. Por amor a ti. Y si nosotros decimos amar a Jesús, ¿por qué de pronto se nos hace difícil tomar el pensamiento de Cristo? Decir, Señor, yo quiero vivir como tú viviste, de manera piadosa. Quizás no lo voy a hacer al 100% perfecto, pero mi mentalidad debe ser esa. Mi mentalidad no puede ser vive la vida, porque por gracia soy salvo, entonces la gracia lo convierto en libertinaje. Si esa es mi mentalidad, y tendría que cuestionarme, ¿realmente he nacido de nuevo? Porque el que ha nacido de nuevo piensa como Cristo piensa conforme a la palabra, ya no conforme a su propia concupiscencia. Bien, luego el verso 7 dice, estando alertas, ¿no? Pues si alguien puede leer el verso 7, el capítulo 4, dice, estando alertas. Dice,
¿Lo tienen? O si no, yo lo tengo aquí. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, ¿no? Esta palabra, sed sobrios y velad en oración. Es interesante, ¿no? Eso es estar vigilantes, ¿no? Cristiano que se duerme, hablando en el sentido espiritual, va a terminar como David. No como David Guerra, sino como David, el rey David, ¿no? Se durmió, descansó cuando no debía de descansar. ¿Y qué sucedió? Fue tentado por no hacer lo que tenía que estar haciendo, por no estar velando, haciendo lo que tenía que estar haciendo. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, cada vez estamos más cerca a ese día de resurrección, pero también los que no han creído en Cristo cada vez están más cerca a ese día de tribulación. Pero ¿qué es lo que nos dice a los que ya hemos creído en Cristo? Dice, sed pues sobrios, velad en oración. Andemos vigilantes. No podemos confiarnos, ¿no? No podemos decir, yo ya leí la Biblia completa hace unos años atrás, de tapa a tapa, por lo tanto ya necesito descansar, vacaciones espirituales. Frito pescadito, ¿no? Porque ahí es donde justamente el enemigo va a usar esas vacaciones espirituales para, plum, plantarnos la tentación y hacernos caer. Capítulo 4, verso 12 también nos dice, aguantando el sufrimiento, ¿no? Verso 12, dice el capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea, no te sorprendas, dice, si de pronto vienen momentos difíciles, porque es el fuego de la prueba. No, aquel cristiano que se sorprende dice, pero si yo ya creí en Cristo, ¿por qué a mí me tiene que pasar? Si algo malo está pasando, dos cosas son. Uno, quizás son consecuencias de tus malas decisiones, es decir, pecado. O si tú consideras que estás haciendo las cosas bien para el Señor, pero aún así vienen momentos difíciles, recuerda, no te sorprendas. Es parte de la prueba. Es parte de la prueba que el Señor está usando. Por eso dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. En el contexto, para los hermanos que estaban siendo perseguidos, los perseguían bien porque eran delincuentes, que no lo eran, por cierto, porque si eran, bien merecido tenían la persecución y el encarcelamiento, pero si los perseguían por estar predicando de Cristo, no se sorprendan. El enemigo persigue a los del Señor, o sea, por los que están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, bien, capítulo 5, dice, sometiéndonos unos a otros, ¿no? Siempre hemos hablado de someternos al Señor, pero ¿qué hay de someternos unos a otros? El considerarnos unos a otros, el respeto unos a otros, ¿qué hay de eso, no? Porque ahí es probada también nuestro cristianismo, ¿no? Yo puedo decir que amo mucho al Señor y todo lo demás, pero ¿cómo es mi actitud para con mi hermano, no? ¿Es una actitud de humildad o es una actitud de soberbia? ¿Cómo es mi trato para con mi próximo, mi prójimo, con mi más cercano? No necesariamente en la iglesia, ¿no? Cuando todos estamos cantando y hacemos coinonía, sino en el día a día. ¿Cómo es mi trato para con mis hermanos? Recuerda, también es hijo de Dios. Y cuando tú tratas mal a un cristiano, estás tratando mal al hijo de tu padre, que es Dios. Y como diría en la carta de los romanos, ¿no? ¿Cómo puedes tratar a uno de mis chiquititos de esa manera, ¿no? O sea, el Señor te diría, ¿no? ¿Cómo puedes llamar necio si yo he muerto por él? Dice el Señor, ¿no? Si el Señor ha derramado su sangre por ese pequeñito y tú lo llamas necio. Y a veces ya caemos en eso. Pero mira lo que dice entonces aquí, sometemos unos a otros en el verso 5, ¿ya? Capítulo 5. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, dice, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están, dice, están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y es interesante porque ahí habla a los mayores en la fe. Cuando dice a los ancianos, está hablando a los mayores en la fe, es decir, incluso a los pastores, que su trato con los demás hermanos sea honroso,
sea correcto, no aprovechándose de los hermanos. Y verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe, verso 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? Palabra clave, humildad. Para tratar bien al prójimo, sea de mayor a menor, sea de antiguo a nuevo, sea de pastor a oveja, como quieras verlo, de varón a mujer, como quieras verlo, la palabra clave para tratarnos bien es humildad. Cuando el creyente, el cristiano, comienza a ver por debajo de los hombros a su prójimo, algo está mal en él. Porque eso no es una actitud de Cristo. Él se hizo semejante a nosotros, siendo Dios. Y ese ejemplo es el que debemos de seguir. Ese ejemplo que siguió Pablo. Ese ejemplo que está siguiendo mismo Pedro. Dice, a los ancianos, y yo soy igual que ellos, está diciendo Pedro. No está diciendo yo soy el más, no. Soy igual que ellos. Somos iguales en dignidad a los ojos de nuestro Señor. Bien, penúltimo, 5:6. Resistir, dice, resistiendo a Satanás, ¿no? Verso 6, míralo, dice, resistiendo a Satanás. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera, dice, no, estoy en 5:6, ¿no? Resistiendo a Satanás. ¿Sí? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda, dice, alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y acá Pedro dice, todos los que realmente son cristianos pasan padecimiento. Aquí no hay, ya solo nosotros estamos padeciendo, no, todos en alguna mayor o menor medida, pero estamos padeciendo y todos dice, hay un adversario que es el diablo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero ¿de qué manera yo le voy a resistir? Humillándome bajo la poderosa mano de Dios, encomendándome diariamente a Dios. No te meches con el diablo. Recuerda algo, no le hagas la bronca al diablo. La bronca no es contigo, ¿no? Porque a veces pecamos de espirituales, ¿no? Decimos, sí, ay, lo queremos reprender, no. ¿Cómo se resiste al diablo? Humillándonos bajo la poderosa mano del Señor. Es decir, encomendando nuestra vida, dependiendo constantemente del Señor. Y el 5:10 básicamente ya es la conclusión, ya es básicamente la despedida, y dice lo siguiente, ¿no? Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco, mira, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te imaginas a los cristianos que estaban sufriendo persecución literalmente? Pedro les dice, después de que hayas padecido un poquito, el Señor mismo te va a afirmar. En Él está nuestra fortaleza. Y lo mismo nos dice hoy en día a nosotros, ¿no? O sea, podemos pasar diferentes situaciones difíciles. O ten paciencia bajo el sufrimiento, tal como he titulado todo este bosquejo. Paciencia bajo el sufrimiento. Y la palabra paciencia, muchos ya lo conocen, es hupomone. Resiste, resistencia, perseverancia bajo el sufrimiento. Pero nuestra perseverancia no radica en nuestras fuerzas, no radica en nuestras capacidades. Nuestra perseverancia radica en que constantemente debemos depender de Él. Pero es necesario que entendamos que vamos a pasar o que vamos a ser probados. Amén. ¿Qué tal si oramos para poder terminar esta parte? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque ciertamente, Señor, a través del estudio de este libro, tú nos vas a hablar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque muchas cosas vas a pulir en nosotros, Señor. Tú demandas, Señor, de que como iglesia, como pueblo tuyo, como pueblo escogido, como linaje tuyo, como sacerdocio tuyo, Señor, sigamos anunciando tus virtudes, Señor. Pero que lo hagamos, Señor, con firmeza, Señor.
no doblegando nuestra fe, ni muchas veces haciendo alianzas con este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas piadosas, Señor. Pero sabemos que la fuente de ánimo, de fortaleza y de aliento está en ti, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este estudio. Como les dije en un momento, básicamente ha sido un panorama general de toda la carta. Hemos desarrollado los 5